¿Qué onda mis tíos? ¿Qué onda mis tíos? Hoy les traigo un video referente a Shavkat Rakhmonov y pues su posible regreso, pero hay muchas cosas que hablar sobre Shavkat para poder entender por qué es tan grande, por qué se le espera tanto. Muchos quizás no lo recuerden tanto porque ya tiene un ratillo de inactividad, pero pues vamos a dar el comienzo al video. Shavkat Rakhmonov es este personaje que tiene 19 victorias dentro de las artes marciales mixtas, pero en UFC ha ganado 7 veces. De esas 7 veces ha finalizado pues prácticamente a todos excepto a Ian Garry. Ian Garry fue esa pelea que no digo que se le dificultó, pero sí, él no venía en todas las buenas condiciones, ya traía una lesión en la rodilla desde antes de entrar al combate, pero pues este kazajo tiene esta mentalidad de guerrero, de tal forma que no se bajó de la pelea y se enfrentó a un Ian Garry que viene que corta, mis tíos, porque recordemos que está programado, todavía no es oficial al 100%, pero ya se dice que es la pelea que se va a hacer entre Islam Makhachev versus Ian Garry, que es la pelea por el título. Entonces no se enfrentó a cualquiera, ¿no? Se enfrentó a un Ian Garry que pues está muy presente en la compañía y ahora va a pelear por el título porque ha demostrado ser muy talentoso. De hecho, cuando pelea contra Shavkat le complica la pelea bastante. Fue una guerra que fue de 5 asaltos en donde Ian Garry descifró al kazajo de cierta forma porque Shavkat Rakhmonov había finalizado todos sus combates, excepto a Ian Garry, fue el único que no finalizó. Y cuando llegó con esa lesión de rodilla, pues prácticamente todo esto empeoró cuando Ian Garry lo empezó a golpear en el combate en la rodilla. Entonces esta cirugía que se le iban a hacer en su rodilla prácticamente se veía como pues de procedimiento. Sí, es una lesión que obviamente estos peleadores continuamente tienen lesiones, de tal forma que pues están acostumbrados a pasar por el quirófano. No todos esperan hacerlo, pero realmente pues están en el máximo nivel en donde se golpean, mis tíos, no hay de otra. ¿Tú te acuerdas de los cuates del Coliseo Romano que se golpeaban y que salen las películas que la nariz rota y todo roto, pierna rota, lesiones, costillas, etcétera? Pues aquí es prácticamente lo mismo porque los guantes que utilizan solamente cubren muy poco, entonces todos ellos están acostumbrados a esto, pero esta lesión que parecía algo medio de trámite se extendió de tal forma que tuvo que recibir 2 cirugías. Entonces su última pelea que hizo, que fue contra Ian Garry, fue en diciembre del 2024. Entonces todo el 2025 ya no peleó y ahorita lo que vamos del 2026 tampoco pues ha peleado. Entonces UFC aquí hizo una, pues se le podría decir artimaña. Realmente ellos solamente entienden su negocio, a veces no nos lo explican
y sí nos hace falta, no creo que justificar, pero a veces a unas personas sí las recompensan y a otras no. Shafka Ramanov era este personaje que estaba pues en la línea para ser el contendiente, o era ya el contendiente número uno para el título. Todos lo veíamos como el campeón de la división porque no había quien le hiciera frente. Realmente era muy fuerte, era muy capaz, tenía como toda esta energía. En su momento, cuando empezaba su carrera, también retó a Chimaev a un enfrentamiento. Entonces, Shafka era realmente bueno. Entonces, aquí la jugarreta que le hace UFC es sacarlo de los rankings. Se entiende que cuando una persona va a estar por mucho tiempo inactiva, la UFC toma la decisión pues de sacarlo de los rankings para poder ellos pues seguir haciendo su jugada, pero el problema es que no lo hacen con todo. Jon Jones estuvo 2 años en los rankings sin que peleara y sin que estuviera lesionado, solamente por el placer de estar ahí. ¿Qué era lo que pasaba quizás con Jon Jones? Que pues estaba promoviendo que UFC tenía el hombre más malo del planeta. ¿Para qué? Para bajar la capacidad de venta de otras compañías. Tú tenías a la persona más fuerte. Así es como se maneja UFC. Ahora que la pelea de MVP en Netflix salió su cartelera, UFC mandó el regreso de Conor McGregor. El mecanismo que es UFC pues obviamente no busca que alguien le compita, y creo que eso no sé si sea válido o no, pero bueno, así lo manejan ellos. Entonces, cuando fue lo de Jon Jones, no lo sacaban de los rankings exactamente por lo mismo, porque aunque estaba inactivo y que no quería pelear y etcétera, pues UFC era su carta ante pues todas las demás compañías, o para mantener como un prestigio algo. A pesar de que Dana White se lleva súper mal con Jon Jones, etcétera, pues el plan, y si me sirves por el momento y tú estás en UFC, pues el hombre más malo del planeta se encuentra en UFC. Y esa era como la premisa en esa época. Ahora con el kazajo, lo que es el peso Walter realmente está muy completo, de tal forma que requieres mover y mantener ese dinamismo dentro de la división. Hoy en día, el peso Walter, a mi juicio, es el mejor peso que hay en toda la UFC. No por mucho, en el sentido que también me gusta el peso gallo. El peso pluma se está poniendo muy bueno. El peso mosca también está genial. Creo que nada más al peso mosca le hace falta que los protagonistas de esa división pues hablen un poquito más, porque de por sí el peso es una talla baja en donde no hay espectacularidad de knockouts, pero la técnica, el dinamismo, la velocidad, a mí se me llama la atención. Pero todos son muy de perfil bajo, todos son muy buena onda. Creo que ahí el único que es un poco más bluffing es Manel Capé. Brandon Moreno cae bien, entonces ellos tienen como una excepción en el aura, pero los demás como que sí les hace falta un poquito más de resalte. Pues no sé cómo lo harán, no quiero decir que el bluffing sea la única forma, pero si no es eso, entonces hay otra técnica. Creo que esa es la que se conoce dentro del mundo de las peleas, entonces no lo veo mal que lo utilicen, ¿no? ¿Qué más? Y el peso mediano y el peso semicompleto, sí están buenos, pero no tanto. El completo está por ponerse buenísimo, mis tíos. Entonces, hoy por hoy el peso Walter es el mejor peso a mi juicio. Y por eso me imagino que lo sacan de los rankings, porque sabían que iba a estar mucho tiempo en actividad y él era el ranking número 2 de esta división, porque era el que seguía ya para pelear por el título. Entonces pienso que esa es la decisión que toma UFC. Si es buena o mala, pues solamente ellos lo saben. Entonces Shafka pasó como toda esta situación de 2 operaciones, su rodilla no quedaba bien, lo sacan del ranking, estaba en recuperación, y para colmo pues su esposa protagoniza un accidente automovilístico en donde salen 2 personas dadas de baja, 2 amigas de la familia, mientras que su esposa y su hijo sufren pues lesiones graves en el cerebro. Entonces todo ese mundo colapsa para lo que es Shafka Ramanov y todo lo que se supone que él es, ¿no? Entonces todo eso colapsa
al final del día tú dices, ¿cómo una persona que ya sufrió todo eso regresa a pelear en vez de que haga otra cosa? Pues esa es la forma en la que se gana la vida a estas personas. Sí son estrellas, sí tú los ves como esas personas que ves en la tele y que el mundo los ovaciona, etcétera, pero es la forma de ganarse la vida. Hoy en día en este mundo no hay otra más que seguir trabajando, y para ellos ese es su trabajo. Ese es el trabajo de ellos. Ellos no son los ganarán más que uno, pero ellos no son dueños de empresas o cosas así en donde puedan decir, bueno, ya dejo de trabajar y mi vida está resuelta. Al final del día, para sacar a su familia adelante y todo, tienen que hacer eso. Esa es la buena noticia, que hace como 2 días, salió este video en donde Shafka ya se le ve más recuperado, empezó a ir al gimnasio, empieza a mover los pies, empieza a hacer como cierto sparring un poco flojo porque obviamente se requiere recuperación, pero él está ya en activo y es para los fans de Shafka pues un respiro. Todos queremos que regrese. La verdad es que a mí me gustaba mucho Shafka. Yo pensé que iba a ser campeón, pero todo esto ya se le cruzó. Y aquí es la pregunta obligada, mis tíos. ¿Creen que Shafka regrese igual? La verdad es que la división del Walter ahorita está que corta, mis tíos. O sea, todo el top que está dentro de la división está bien cabrón. O sea, no hay alguien débil. Vimos débil quizás a Buckley, apenas que Sean Brady lo arrastró por el piso, pero porque Sean Brady es muy bueno a ras de suelo, pero aunque Shafka también tiene mucha capacidad, ya por toda esta estructura de Medio Oriente, de los kazajistanes o de los kazajos, sabe lucha, pero no sabemos qué tan resistente haya regresado esta rodilla, qué tan bien fue la operación, etcétera. ¿Va a regresar? ¿Creen que sea campeón? Vemos un Michael Morales que está gigante, mi tío. O sea, hay muchos contextos que parecieran muy difíciles de resolver. Creo que hasta Islam Makhachev, que es el campeón actualmente, se ve en grandes riesgos en esta división. No pienso que pueda pasar como en el ligero, que pase por encima de todo el roster. Seguramente sí hace cosas buenas, pero está cabrón que pueda ganarle a todo el roster. Islam Makhachev puede ganarle a Ian Gary, seguramente sí, aunque Ian Gary es muy inteligente para pelear, de tal forma que no se le va a hacer fácil, como lo hizo con De la Madalena. Ya lo vieron que es así, pero aquí en esta división Islam Makhachev, no digo que es el pequeño, pero está en las mismas condiciones que sus compañeros de la división. Entonces, mis tíos, ese fue el video de hoy. Déjame tus comentarios, déjame saber qué piensas al respecto de Shafka Ramanov. Suscríbete al canal, dale like, comparte, comenta. Vamos a hacer una comunidad de de esta parte deportiva. Mis tíos, ese es el llamado a la acción. Siempre está aquí en la parte superior presente para que ustedes en cualquier momento que tomen el celular digan, el llamado a la acción es órale, y ahí está. Dale like, comenta, suscríbete, va que va. Nos vemos en la próxima.